You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. El hombre sin nombre. El andrajoso. El guerrero de la carretera. O simplemente Soy el hombre que guarda la muerte en su bolsillo. Max. Fue creado por el visionario George Miller y vio la luz en las pantallas australianas el 12 de abril de 1979, antes de darse a conocer en todo el mundo en 1980. Mel Gibson fue el primero en darle un rostro a este personaje, y se quedó con el papel gracias a que precisamente fue con su rostro amoratado a la audición, todo a causa de una pelea en un bar el día anterior. Gibson en ese entonces tendría solo 23 años. Sería su primera encarnación y lo sería así durante 3 películas. La primera, como ya se dijo anteriormente, estrenada en 1979. La segunda, Mad Max The Road Warrior, en 1981. Y la tercera, Mad Max Beyond the Thunderdome, en 1985. Pero en el 2015, si no es que unos años antes, el rol cayó sobre 2 actores. El primero, Tom Hardy, para Fury Road, y el segundo, en Brian Foster, quien prestó su voz para el videojuego. Hablando de Mad Max Fury Road, Tom Hardy no fue la primera opción para el director, ya que Miller tenía planeado que Mel Gibson regresara, pero en 1998, que desde entonces la película se venía gestando. Pero después de varios conflictos, Gibson perdió el interés. En años posteriores, puso su mira sobre Heath Ledger, inmortalizado por el papel del Joker en The Dark Knight. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? Pero una inesperada y muy lamentable muerte por sobredosis de calmantes cegó por completo esta maravillosa posibilidad. La primera película fue hecha con un muy bajo presupuesto para la época, con aproximadamente $400,000 australianos, pero logró recaudar más de 100 millones a nivel mundial, haciéndose acreedora a un récord Guinness por más de 20 años, por ser la película de más bajo presupuesto que más recaudó en la historia, comparando lo invertido contra lo recaudado en taquillaje. Pero dicho récord le fue arrebatado en 1999 por el found footage de terror The Blair Witch Project, originalmente hecha con $22,500 y recaudó casi 250 millones. Pero bueno, volviendo a Mad Max, el presupuesto era tan pero tan bajo que a varios de los extras que salen ahí, que en realidad eran miembros de un club de motociclistas, se les pagó con cerveza. Y en años posteriores se quejaron de que no se les había dado ningún tipo de pago monetario. Y los trajes de piel utilizados por las fuerzas policiales en el filme no eran de piel genuina, sino sintética. Los únicos que vestían verdadera piel eran aquellos que tenían más tiempo en pantalla: el Max, de Mel Gibson, y el Jim Raines, de Steve Bisley. Hablemos de unos cuantos datos curiosos antes de hablar del protagonista. El personaje de Immortan Joe en la reciente Mad Max Fury Road es interpretado por el actor Hugh Case Barn. Este mismo fue quien la hizo de Doug Cutter, el antagonista de la primera película. Y otra de este estilo, en Mad Max The Road Warrior o Mad Max 2, salió un peculiar personaje de nombre Hiro. Era un piloto de una especie de mini helicóptero. Bueno, este personaje es interpretado por Bruce Spence. En la tercera película, Beyond the Thunderdome, la hace de un piloto de un mini avión apodado The Flying Jalopy, o la chatarra voladora en español. Dicho personaje se llamaba Jedediah, y aunque comparten similitudes, por ejemplo, con el hecho de que ambos son pilotos y empiezan con el pie derecho al encontrarse con el protagonista, el mismo director confirmó que son personajes muy diferentes, porque para empezar, en la segunda película, al final de la misma, se afirma que el Capitán Hiro se volvió el líder de la gran tribu del norte y murió de viejo, mientras que en una novelización de la misma historia se dice que Hiro murió al ser aplastado por un árbol en el 2013.
Miller se inspiró en 3 cosas para esta película. El director y uno de sus colaboradores tomaron como fuente de inspiración la crisis del petróleo de 1973. Esta crisis llevó al racionamiento de la gasolina y que ésta se vendiera a precios muy elevados. Miller y McCaughlin afirman que los automovilistas australianos, debido a las largas filas en las gasolinerías, actuaban de forma cruda y violenta si alguien trataba de colarse, llegando a la conclusión de que la gente haría cualquier cosa para mantener sus vehículos en movimiento. Antes de convertirse en director, Miller trabajó como médico de urgencias durante mucho tiempo. Los muertos y heridos que llegaban a la sala de urgencias eran por accidentes automovilísticos. Dicha antigua profesión del director es lo que nos lleva al siguiente punto. El apellido de Max Rokitansky es una deformación de Rokitansky, apellido del médico austriaco Karl Freiherr von Rokitansky, o algo así, creador de la técnica de Rokitansky a mediados de 1800. Dicha técnica es aún utilizada en la medicina forense. La franquicia de Mad Max tuvo un enorme impacto en la cultura popular. Por citar algunos ejemplos, los creadores de películas como The Postman y Waterworld trataron de recrear lo hecho por Miller en su franquicia y ya posteriormente dijeron que fue como una fuente de inspiración para ellos. El manga Hokuto no Ken de Yoshiyuki Okamura y la franquicia de videojuegos Fallout, los paisajes post-apocalípticos, desérticos y desolados, sin ignorar los trajes utilizados por los involucrados en ambas franquicias, están fuertemente influenciados por Mad Max. El nombre de la franquicia, más que referirse al tambaleante estado mental del protagonista, es un juego de palabras. Mad y Max son abreviaturas para Madness y Maximum, que traducido al español quiere decir locura máxima. Oh, what a day! What a lovely day! ¿Quién sabe por qué? El mundo se ha ido al carajo. La sociedad está al borde del colapso. Todo es muerte, destrucción y locura absoluta. Lo único que está entre el caos total y lo que queda de civilización son los temerarios miembros de la MFP, una pequeña fuerza policial australiana mal financiada y en deterioro, que bajo el mando del comandante en jefe, Fifi McAfee, vistiendo cuero negro, equipados con armas de fuego y con sus V8 Interceptors, combaten el crimen organizado y todo acto de salvajismo en las carreteras y pueblos australianos, tratando de mantener el orden en un mundo cada vez más decadente. Pero entre todos aquellos valientes hombres, sobresale un despiadado conductor aparentemente carente de miedo, apodado The Top Pursuit Man, pero llamado Maximilian Rokitansky, o simplemente Max. Un amoroso hombre de familia cuya esposa e hijo, Jesse Sproul, al parecer desde entonces ya no estaba muy bien este tipo. Pero bueno, su familia son los encargados de inyectarle amor, tranquilidad, pero sobre todo cordura en tiempos tan demenciales. What's that? Crazy about you. Después del asesinato de su mejor amigo, a manos de la banda de motociclistas liderada por el excéntrico, despiadado y nada cuerdo Tau Cutter, aquel Max que parecía no tener miedo muestra los primeros signos de esa emoción, pero no por el peligro latente de su día a día o por el hecho de que el muerto pudo haber sido él y hubiese dejado una viuda y un huérfano. No, su miedo es porque sentía que estaba desarrollando un gusto por su trabajo,
Aparentemente disfruta perseguir a esos locos en carretera, y antes de convertirse en uno de ellos, renuncia a la NFP para pasar en paz unas vacaciones con su familia. They say people don't believe in heroes anymore. You and me, Max. We're gonna give them back to heroes. You really expect me to go for that crap? You gotta admit, I sound good there for a minute, huh? Yeah. 5 feet. Hey! Now just a minute. Give me a reason. I'm scared, Thief. You know why? That red circus out there. I'm beginning to enjoy it. What is this, Bonnie Week? Look, any longer out on that road and I'm one of them, you know? A terminal crazy. Only I got a bronze badge to say I'm one of the good guys. You know what I'm trying to say? Pero en un mundo carente de moral, y donde la violencia y la muerte están a la orden del día, lo que para Max fue la mejor decisión que pudo haber tomado, le pondría fin a su cordura de la manera más tajante posible. Aparentemente la idea de Max va sobre ruedas. Sus vacaciones están saliendo según lo planeado. Pero en un descuido, deja sola a su esposa y esta se topa con la banda de Toe Cutter. Y los problemas comienzan. Ella junto al pequeño Sprout huyen lo mejor que pueden de la numerosa banda de locos motorizados. Max escucha el alboroto y trata de llegar al rescate de su esposa, pero esta ya se había ido en su auto, tratando de escapar de los maleantes. El auto se avería en plena autopista y en un intento desesperado, ella y su hijo tratan de escapar corriendo por la carretera. Decisión que sellaba su destino. Cuando Max los encuentra, Jesse y el pequeño Sprout yacen sin vida en el pavimento. Cegado por la furia, se calza de nuevo su abandonado traje de piel y también toma prestado el auto más potente de la NFP. Un potente V8 Interceptor, también conocido como el Pursuit Special, el último motor V8, y va en búsqueda de Toe Cutter y los suyos. A veces de uno a uno, y en ocasiones de a montón, Max da caza a todos y cada uno de los bandidos, incluyendo al mismísimo Toe Cutter. Su venganza se cumplió, pero él ya no era el mismo. Aquel hombre amoroso y alegre se había roto. Había muerto con su familia. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Go. You're mad, man. Don't bring it on me, man. En su auto manejó hacia la incertidumbre. Deja atrás lo poco que quedaba de aquella civilización desahuciada y se pierde en el calcinante yermo australiano. Con el paso del tiempo, la salud mental de Max y sus sentimientos se fueron deteriorando junto con la civilización. Se dejó abrazar por su lado más oscuro. Pero eso no quiere decir que no haya tenido oportunidad de redención. Aún después del apocalipsis que arrasó con todo, pudo haber empezado desde cero. Pero él mismo se castiga. Solo les ayuda a salir de sus problemas a aquellos con los que se cruza. Y en lugar de permanecer con ellos,
él decide de nuevo perderse en la nada en una eterna búsqueda de una redención que él mismo se niega a recibir. Y así será hasta el final de sus días. Fase 1. Encarbonamiento óseo. Inserción de una sustancia en la estructura ósea para volverla irrompible, ayudándole al sujeto a soportar grandes caídas y disminuyendo la posibilidad de... ¿Te ha gustado el video? ¿Te gustaría ver más así? Me ayudarías bastante suscribiéndote al canal, dando pulgar arriba y compartiendo esto en tus redes sociales. Es todo por ahora. Así que dependiendo de qué hora estén viendo este video, les deseo que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta pronto. De recuperación de los glúcidos, aportándole al usuario una excepcional condición física y una rápida recuperación después de un gran desgaste. Fase 3. Implante catalítico tiroidal.